de lujo. Tenemos un invitado sumamente distinguido que es un estimado amigo y compañero, el doctor en medicina Dionisio Ángel Galarza Delgado. Él es profesor de reumatología y medicina interna en el Hospital Universitario y Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es el jefe del servicio de reumatología en el mismo hospital desde diciembre del 2016. Realizó su residencia de medicina interna y la residencia de reumatología e inmunología clínica en el Hospital Universitario. Hizo un fellowship en Clinical Immunology en la Universidad de Texas en San Antonio y en el grado de doctor en medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y además, en forma muy destacada, es el fundador de la primera clínica preventiva de cardioreuma en Latinoamérica y la cuarta a nivel mundial, y esto se inició en el año 2014. Es expresidente de varias asociaciones, entre ellas la Asociación de Medicina Interna de México, de 1997 a 1998, del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Nuevo León, del Consejo Mexicano de Medicina Interna. Ocupó el cargo de jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León del 2004 al 2016. Es autor o coautor de 276 artículos en revistas indexadas, ha publicado 15 capítulos de libro y ha ganado varios premios de investigación que incluyen el Premio de Investigación Clínica Dr. Donato Alarcón Segovia en el 2015 y el Premio Dr. José Eleuterio González en 2019 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y además, justamente hace 2 días, el premio al mejor trabajo de reumatología, seleccionado por el comité evaluador de la revista Nature Reviews Rheumatology, la cual es una de las revistas más importantes en la materia de reumatología a nivel mundial, en el Congreso Mundial de Psoriasis y Artritis Psoriásica, llevado a cabo en Suecia en formato virtual del 1 al 3 de julio, por el cual extendemos nuestra más efusiva felicitación. Es miembro actualmente del American College of Rheumatology, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, fellow del American College of Physicians, miembro del Colegio Mexicano de Reumatología y del Colegio de Medicina Interna de México, así como consejero emérito del Consejo Mexicano de Medicina Interna. Sin más, dejo con ustedes al doctor en medicina Dionisio Ángel Galarza Delgado. Doctor Galarza, por favor. Sí, gracias, doctor Villarreal. Muy amable por su presentación. Y yo doy las buenas noches a todos los compañeros conectados, residentes, reumatólogos y colegas interesados. Sin antes agradecer mi profundo beneplácito por esta enorme oportunidad que nos brinda el Consejo Mexicano de Reumatología y felicitar a la doctora Mónica Vázquez del Mercado y a todo su consejo directivo por esta iniciativa de organizar estas sesiones conjuntas nacionales desde el año anterior y que han venido madurando, han venido progresando. Es para nosotros un privilegio estar esta noche y específicamente tocando una temática que nos ha interesado ya desde hace varios años, desde que yo inicié mi programa de doctorado en medicina en el año 2002, que me empezó a interesar esta temática y que decíamos hace unos minutos antes de empezar la transmisión, que efectivamente hay temas que son mucho más fancy, son mucho más taquilleros, mucho más llamativos, pero ese es un tema que tiene alta importancia. He señalado en varias ocasiones, en algunos eventos nacionales o regionales, que no podíamos concebir a un reumatólogo atendiendo a un paciente con lupus eritematoso sistémico que no pensara inmediatamente en el riñón de ese paciente, en evaluarlo, en tratar de determinar si hay afectación renal y, por supuesto, tomar medidas diagnósticas y terapéuticas enfocadas a ese fin. La misma analogía podría utilizar para pacientes con escleroderma, en el caso del pulmón, donde, pues al igual que en el lupus del riñón, es el órgano determinante principal del pronóstico de la sobrevida, de hecho, de esos pacientes. En el caso del artritis reumatoide, uno de los objetivos que tenemos es tratar de permear la noción de que el corazón es el artritis reumatoide,
lo que el riñón es al lupus y lo que es el pulmón es a la escleroderma. Sabemos que los pacientes con artritis reumatoide tienen un aumento del 40% de mayor mortalidad comparados con la población general, personas que no tienen artritis reumatoide de la misma edad y género. Y que de este exceso de mortalidad, un 50% es de origen cardiovascular, con un riesgo de padecer un evento cardíaco o cardiovascular de naturaleza isquémica o de insuficiencia cardíaca o de arritmia, señaladamente eventos isquémicos, que es prácticamente del doble comparado con la población general. Y que, distinto a lo que observamos en el resto de la población, la esperanza de vida, que se vio incrementada fuertemente en las últimas décadas del siglo pasado y en lo que va de este milenio, no se ha reflejado en los pacientes con artritis reumatoide, que siguen teniendo una esperanza de vida acortada al menos 10 años comparados con el resto de la población, y en algunas series hasta 2 décadas menos. Es decir, ellos viven menos años de vida saludables, fallecen de las mismas causas que la población general, la enfermedad primordialmente cardiovascular, pero lo hacen 10 o 20 años. Y si recordamos que uno de los objetivos más importantes de la medicina es evitar las muertes prematuras, es evidente que aquí hay una tarea muy grande por hacer. Y surgen varias interrogantes. La primera sería, desde luego, si este estatus puede ser modificado. Y en consecuencia, la segunda interrogante es, si puede ser modificado, ¿cuál es la mejor estrategia para que esto se pueda modificar y mejorar la calidad de vida y la esperanza de vida de los pacientes con artritis reumatoide? Tratando de despejar estas incógnitas, nosotros desde el año 2014 efectivamente empezamos una estrategia sistematizada que siguió los postulados enunciados desde el principio de este siglo, de esta centuria, y que a mí me tocó ver allá más o menos unos 8 o 9 años en una conferencia en París. El primero que yo se lo escuché decir fue el doctor Lou Montaner, que quizás algunos de ustedes lo recuerden por haber obtenido el Premio Nobel de Medicina, por haber descubierto el virus de la inmunodeficiencia humana, y que decía que la medicina moderna se caracteriza por 4P. Las 4P son la P de prevención, medicina preventiva, la P de predicción, medicina predictiva, la P de personalizada y la P de participativa, y luego ya se agregó la famosa medicina de precisión. Bajo esta óptica, entonces, nosotros, de un enfoque así predictivo, preventivo, personalizado, hemos preparado esta sesión. Le hemos denominado intencionalmente riesgo cardiovascular en artritis reumatoide, naturalmente que va a tocarse las comorbilidades cardiovasculares vistas en pacientes con artritis reumatoide. Tendremos en principio un par de casos clínicos de los que nosotros habitualmente observamos en la clínica de cardiorreuma, no enfoque primario en digamos, la patología per se, sino en el enfoque cardiovascular que le damos a esos casos, y después haremos la revisión. Yo aprecio grandemente la participación de la doctora Gisela García, quien es la jefa residente de reumatología de este hospital universitario, doctor José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y del doctor Eduardo Compián, residente de segundo año de nuestra misma institución. Y sin más, le cedo primero al doctor Eduardo y luego a la doctora Gisela la voz. Y muy agradecido con todos los que estén conectados en esta noche con nosotros. Adelante. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Jesús Eduardo Compián Villegas, como ya se comentó, residente de segundo año de Reumatología e Inmunología Clínica del Hospital Universitario, doctor José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Vamos a dar inicio con la presentación de casos clínicos. El caso clínico número 1 se trata de un paciente femenino de 43 años de edad,
originaria y residente de Monterrey, Nuevo León, de religión católica, dedicada al hogar, escolaridad secundaria completa, estado civil casada, el interrogatorio es directo y confiable y la fecha de la encuesta inicial de esta paciente fue el 13 de octubre de 2020. El motivo de consulta fue evaluación del riesgo cardiovascular en la clínica de cardiorreuma del Hospital Universitario. En los antecedentes heredofamiliares, una madre viva de 62 años de edad, aparentemente sana, padre vivo de 65 años de edad, aparentemente sano. Hermanos tiene 4, una de ellas con diabetes mellitus tipo 2, el resto de hermanos sanos. Niega antecedentes oncológicos o reumatológicos en sus familiares. En los antecedentes personales no patológicos, tabaquismo activo de inicio a los 16 años, un índice tabáquico de 4.05 paquetes año, etilismo, toxicomanías, exposición a biomasa y realización de ejercicio de forma habitual, preguntado y negado. En los antecedentes personales patológicos, ella tiene diagnóstico de artritis reumatoide seropositiva. El diagnóstico se le hizo en el 2018, sin embargo, ella inició con síntomas desde el 2014. Osteoporosis de columna de diagnóstico en 2018 con una densitometría con un test score de L1-L4 de menos 2.7. Fibromialgia también de diagnóstico en el 2018. Hospitalizaciones recientes negadas. En los antecedentes quirúrgicos tiene 3 cesáreas que se le hicieron por desproporción cefalopélvica, traumáticos, transfusiones y alérgicos preguntados y negados. En los antecedentes personales patológicos, el uso de medicamentos actual, metrotexate oral 25 miligramos semanales, leflunomida 20 miligramos al día, hidroxicloroquina 200 miligramos al día, prednisona 5 miligramos al día, ácido fólico 5 miligramos al día, alendronato 70 miligramos semanales con suplementación de calcio y vitamina D, pregabalina 150 miligramos al día, duloxetina 30 miligramos al día y omeprazol 20 miligramos al día. En las inmunizaciones recientes, ella tiene antiinfluenza en el 2019. La dosis acumulada de los fármacos que ella empleaba, prednisona la inició en agosto de 2018 con una dosis acumulada de 4.07 gramos, metrotexato de inicio en agosto de 2018, una dosis acumulada de 3.06 gramos, leflunomida de inicio en mayo de 2019, una dosis acumulada de 6.48 gramos, y la hidroxicloroquina fue indicada en octubre de 2020. En los antecedentes ginecobstétricos, menarca a los 13 años, menopausia a los 43, inicio de vida sexual a los 18 años, una pareja sexual, varón. Ella tiene historia de 3 gestas, 3 cesáreas, por la indicación que ya comentamos, sin historia de alguna hipertensión asociada al embarazo. Ella también niega haber recibido terapia de reemplazo hormonal. En los signos vitales y somatometría, una TA de 110/80, frecuencia cardíaca basal de 80, peso de 59.4 kilogramos con una talla de 1.52, dando un índice de masa corporal de 25.79, clasificando para sobrepeso, cintura de 89 centímetros, cadera de 93 centímetros, un índice de cintura-cadera de 0.96, anormal para su género. En la evaluación de la actividad de la enfermedad, el conteo de articulaciones dolorosas son 15, articulaciones inflamadas 11. La evaluación global del paciente en 10 puntos, del médico 10 puntos. La evaluación de la funcionalidad por HAQ de 2.0. Las escalas de actividad de la enfermedad, DAS-28 de BCG de 7.25, actividad alta. DAS-28 por PCR 5.81, actividad alta. Y un CDAI de 36 puntos, actividad alta. En los estudios de laboratorio que se le realizaron el mismo día, una biometría hemática con una hemoglobina de 8.9, con un patrón microcítico hipocrómico, leucocitos de 5.200 con un diferencial normal y trombocitosis de 512.000. El perfil bioquímico, química sanguínea normal, una glucosa de 92, creatinina de 0.43, electrolitos séricos normales, pruebas de función hepática normales también, albúmina de 4.3, globulina de 3.32, con una relación normal, TGO en 22, TGP en 10 y unas bilis totales en 0.5. En el perfil de lípidos, colesterol total de 162, triglicéridos de 95.1, HLDL de 44, LDL de 99.1. Reactantes de fase aguda con una BCG de 32, PCR de 0.49 miligramos por decilitro. Se le realizaron los 3 isotipos de factor reumatoide, siendo positivos para IgM e IgA arriba de 200 unidades por mililitro y anti-CCPs positivos en 127 unidades por mililitro. Se le realizó el cálculo del riesgo cardiovascular empleando las calculadoras que utilizan factores de riesgo cardiovascular clásicos,
como el Framingham Score, la calculadora SCOL, que es el riesgo coronario sistematizado, una escala europea, la escala propuesta por el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón, y la escala de Reynolds. Todas ellas de acuerdo al ajuste sugerido por la Liga Europea contra el Reumatismo, dando para un riesgo cardiovascular bajo. También se hizo el cálculo con Q-RISK, el cual incluye la artritis reumatoide como parte de factores de riesgo cardiovascular, siendo un riesgo cardiovascular bajo, y la escala del riesgo extendido en la artritis reumatoide, también con un riesgo cardiovascular bajo. Se le realizó un ultrasonido carotidio en el cual se encontró una placa ateromatosa en la carótida interna derecha, la cual condiciona una reducción del área del 28% sin complicaciones. La arteria carótida izquierda con espesor de la íntima por debajo de la bifurcación de 0.64 milímetros, encontrándose en rango de normalidad. Ecocardiograma de ese mismo día, ventrículo izquierdo de tamaño normal, sin alteraciones en la geometría ni en la contractilidad global o segmentaria, una FEBI del 57% por método de Simpson, un strain longitudinal global de menos 22%, función diastólica normal, ventrículo derecho de dimensiones normales con una función sistólica preservada, una TAPSE de 22. Las válvulas, aorta, movimiento de cierre y apertura respetado, sin regurgitación, mitral sin engrosamiento de sus valvas, adecuado movimiento de cierre y apertura, sin datos de insuficiencia, tricúspide, movimiento de cierre y apertura de sus valvas respetado, sin datos de insuficiencia, y la válvula pulmonar estructural y funcionalmente conservada. De acuerdo a todo lo evaluado en la paciente se reclasificó, a pesar de que todas las escalas la categorizaban con un riesgo cardiovascular bajo a riesgo cardiovascular alto. Esto se va a hablar con mayor profundidad en la revisión que se dará en el caso clínico. Las recomendaciones para un paciente con riesgo cardiovascular alto son iniciar aspirina 100 miligramos al día, una estatina de alta potencia que puede ser atorvastatina, una dosis de 40 a 80 miligramos al día, y su referencia a cardiología para una evaluación especializada, aunado a los cambios de estilo de vida saludable, llevar una dieta adecuada, ejercicio 30 minutos al día, mantener un peso adecuado y evitar el tabaquismo. El caso clínico número 2. Se trata de un paciente femenino de 49 años de edad, originaria y residente de Saltillo, Coahuila, de religión católica, dedicada al hogar, escolaridad licenciatura, soltera, el interrogatorio directo y confiable, y la fecha de la valoración de esta paciente fue el 24 de septiembre de 2014. El motivo de consulta, evaluación de riesgo cardiovascular en la clínica de cardioreuma del Hospital Universitario. En los antecedentes heredofamiliares, madre viva de 80 años de edad con diabetes mellitus tipo 2. Padre finado, se desconoce su edad y antecedentes del mismo. Ella tiene 4 hermanos. Uno tuvo infarto agudo de miocardio a los 52 años, 2 de ellos con hipertensión arterial sistémica y uno sano. Niega antecedentes oncológicos o reumatológicos en su familia. En los antecedentes personales no patológicos, tabaquismo, etilismo, toxicomanías, exposición a biomasa y ejercicio preguntado y negado. En los antecedentes personales patológicos, ella tiene diagnóstico de artritis reumatoide seronegativa. El diagnóstico se le hizo en septiembre de 2011, sin embargo, ella inició en sintomatología desde el 2009. Ella inició como una oligoartritis de rodilla bilateral, carpo y tobillo unilateral, la cual fue de un patrón aditivo. Al momento de ser poliartritis, la paciente ya contaba con factor reumatoide, anti-CCP negativos, anticuerpos antinucleares negativos, HLA-B27 negativo y serología viral para VIH, hepatitis B y hepatitis C negativos. En septiembre de 2011 se le realizó una placa de manos en la cual se evidenció la erosión en la cabeza del quinto metatarsiano con osteopenia yuxtaarticular generalizada y disminución del espacio interarticular en el carpo ipsilateral. Ella también tiene diagnóstico de hipertensión arterial sistémica en octubre de 2013. Hospitalizaciones recientes negadas. En los antecedentes quirúrgicos, ella tiene histerectomía en el 2003 que se le hizo por endometriosis. Traumáticos, transfusiones, alérgicos negados. Ella, de acuerdo a los criterios de clasificación para artritis reumatoide de ACR-EULAR 2010, ella cumple con 7 puntos suficientes para su clasificación, y al no encontrar un diagnóstico que pudiera explicar su poliartritis, ella se le denominó como su diagnóstico artritis reumatoide seronegativa.
En los medicamentos, ella se encontraba con leflunomida 20 miligramos al día, etanercept 50 miligramos semanales, deflazacort 6 miligramos al día, omeprazol 20 miligramos al día, suplementación con calcio y losartán 50 miligramos al día. El deflazacort ella lo inició en noviembre del 2010 con una dosis acumulada de 8.73 gramos, equivalente a prednisona de 6.16 gramos. La leflunomida la inició en noviembre del 2020 con una dosis acumulada de 19.2 gramos. Inmunizaciones previas de la paciente, negado. En los antecedentes ginecobstétricos, ella menarca a los 11 años, menopausia a los 38 años, eso por la historia que ella tenía de histerectomía. Inicio de vida sexual a los 25 años, 2 parejas sexuales, varones. Ella nuligesta y sin historia de terapia de reemplazo hormonal. En los signos vitales y somatometría, presión arterial elevada de 143/81, una frecuencia cardíaca basal de 74 latidos por minuto, peso de 80 kilogramos, talla de 1.55, dando para un índice de masa corporal de 33.29, clasificando como obesidad, cintura de 102 centímetros, cadera de 110 centímetros y un índice de cintura-cadera de 0.92, anormal para su género. En la evaluación de la actividad de la enfermedad, el conteo de articulaciones dolorosas son 2, el conteo de articulaciones inflamadas son 2, la evaluación global del paciente en 2 puntos y del médico en 2 puntos, la evaluación de la funcionabilidad con HAQ 1.25, escala de actividad de la enfermedad, DAS-28 con BSG de 4.18, actividad moderada, DAS-28 para PCR 3.36, actividad moderada, y un CDAI de 8 puntos, actividad baja. La biometría hemática que se le realizó ese día, normal, hemoglobina de 13.1, leucos de 6.100, diferencial normal, plaquetas de 282.000. Perfil bioquímico, química sanguínea normal, glucosa de 80, creatinina de 0.58, electrolitos séricos normales, pruebas de función hepática normales, albúmina de 3.6, globulina de 2.92, con una relación albúmina-globulina respetada, TGO en 26, TGP de 34, bilis totales de 0.41. En el perfil de lípidos, colesterol total de 205, triglicéridos de 115, HDL en 81 y LDL de 101. Reactantes de fase aguda con BCG de 13, PCR de 1.23. Se le realizó los 3 isotipos de factor reumatoide negativos y anti-CCPs en el límite superior normal en 5.5. También se le hizo el cálculo del riesgo cardiovascular de acuerdo a las escalas que incluyen factores de riesgo clásicos y con el ajuste recomendado por la EULAR, todos clasificando como un riesgo cardiovascular bajo. Q-RISK con un riesgo cardiovascular bajo y la escala extendida en artritis reumatoide, también riesgo cardiovascular bajo. Se le hizo un ultrasonido carótido en el cual arteria carótida derecha con un espesor de la íntima media por debajo de la bifurcación de 0.90, encontrándose como hiperplasia de la íntima. En la arteria carótida izquierda también con espesor de la íntima media por debajo de la bifurcación en 0.80, hiperplasia de la íntima. Ecocardiograma con un ventrículo izquierdo de tamaño normal, sin alteración en la geometría ni en la contractilidad global o segmentaria, una FEBI del 55% por método de Simpson, un strain longitudinal global de menos 18%, disfunción diastólica grado 1, ventrículo derecho de dimensiones normales con una función sistólica preservada y una TAPSE en 29. Las válvulas, aorta, movimiento de cierre y apertura respetados, regurgitación, mitral, en engrosamiento de sus valvas con insuficiencia mitral leve, tricúspide, movimiento de cierre y apertura de sus valvas respetado, con insuficiencia tricuspidia trivial no significativa y la válvula pulmonar estructural y funcionalmente conservada. De acuerdo a lo evaluado en esta paciente, el riesgo cardiovascular en ella es bajo. Las recomendaciones solamente es mantener un estilo de vida saludable con una dieta, ejercicio, mantener un peso adecuado y evitar el tabaquismo. A ella se le hizo un seguimiento el día 30 de octubre de 2020. No se agregaron factores de riesgo cardiovascular. Los medicamentos con los cuales ella se encontraba en ese momento son metotrexate, 25 miligramos por semana. Ella lo inició en abril del 2015 con una dosis acumulada de 5.28 gramos y se encontraba con adalimumab, 40 miligramos cada 2 semanas, como esto fue por falla al biológico previo. Suplementación de calcio, losartán 50 miligramos al día y amlodipino 5 miligramos al día.
Signos vitales en esa revaloración: una TA normal 126/70, frecuencia cardíaca basal en 70, peso de 77.9 gramos, talla 1.60. Si bien pudo disminuir de peso, ella todavía se encuentra en clasificación de obesidad. Una cintura de 109 centímetros, cadera de 118 centímetros, un índice de cintura-cadera de 0.92, anormal para su género. En la evaluación de la actividad de la enfermedad, el número de articulaciones dolorosas e inflamadas son 0. La evaluación global del paciente en 3 puntos, del médico 2 puntos. La evaluación de la funcionabilidad en 0.5 por HAC. Escalas de actividad de la enfermedad, DAS-28 por BCG, 2.16 en remisión, DAS-28 por PCR, 2.32 en remisión, y un CDAI de 5 puntos con actividad baja. Las calculadoras, de acuerdo a los resultados que arrojaron para su riesgo cardiovascular, en todas permanecía bajo, solo SCORE nos daba un riesgo moderado. Se le realizó nuevos estudios bioquímicos, una biometría del 30 de octubre normal, hemoglobina 13.8, leucocitos de 6.400, diferencial normal, y plaquetas de 381.000. El bioquímico también normal, glucosa 88, creatinina 0.5, electrolitos séricos normales, pruebas de función hepática normales. En el perfil de lípidos, un colesterol total de 207, triglicéridos de 174, HDL de 67, LDL de 104, reactantes de fase aguda, BCG en 14, PCR de 1.27. Se le repitió un ultrasonido carotídeo en la cual se encontró la carótida, la arteria carótida derecha con espesor de la íntima por debajo de la bifurcación en 0.58 milímetros, ya encontrándose en el rango de la normalidad. La arteria carótida izquierda con espesor de la íntima por debajo de la bifurcación en 0.53 milímetros, también encontrándose en el rango de la normalidad. Y pues la paciente, con todo lo evaluado, continúa en riesgo cardiovascular bajo, por lo que las recomendaciones continúan siendo las mismas y control de la actividad de la enfermedad. Y con eso pasaremos a la revisión del tema. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Gisela García Arellano y yo les voy a hablar un poco sobre el riesgo cardiovascular en los pacientes con artritis reumatoide, ya teniendo pues previamente presentados los 2 casos clínicos evaluados en la clínica de Cardioreuma de nuestro centro. Bueno, como sabemos, los pacientes con enfermedades reumáticas inflamatorias tienen un incremento del riesgo en diversas condiciones comórbidas, y dentro de estas, la morbilidad cardiovascular es la más común y la que va a tener un mayor impacto o un mayor efecto en la mortalidad en estos pacientes. De los factores que principalmente van a contribuir al incremento cardiovascular, del riesgo cardiovascular en estos pacientes, tenemos los factores de riesgo que ya conocemos, que son los tradicionales, como el tabaquismo, el sedentarismo, la hipertensión, la diabetes, la edad, el género, el perfil lipídico. Sin embargo, la inflamación va a tener también un rol muy importante dentro de la patogénesis del riesgo cardiovascular en estos pacientes, y sumado a esto, los efectos de algunos medicamentos utilizados para el control de estas enfermedades, como son los glucocorticoides, los AINES y algunos fármacos utilizados en este grupo de pacientes. La inflamación va a ser un factor que va a contribuir de forma muy importante a la aterosclerosis acelerada, pero también a la progresión y a la inestabilidad de las placas en estos pacientes. Por lo tanto, estos pacientes tienen un incremento en el riesgo de infarto, y esto va a estar condicionado también por un incremento en un estado protrombótico dado también por la inflamación, y vamos a también a tener un aumento en otro tipo de enfermedades no isquémicas cardiovasculares, como son miocarditis y falla cardíaca, que también van a estar condicionadas por un incremento en la inflamación en estos pacientes. Entonces, ¿cómo va a actuar la inflamación en cuanto a al inicio, la progresión y la estabilidad de las placas? Esto va a estar dado principalmente por el estímulo proinflamatorio, que va a activar a la interleucina 1 beta, y esto va a provocar un incremento en la expresión de interleucina 6 y de algunas otras moléculas de adhesión celular, así como algunas metaloproteinasas que van a condicionar trombosis de ruptura y trombosis de placa, con el incremento en el riesgo de
de infarto en estos pacientes. Específicamente hablando de los pacientes con artritis reumatoide, la inflamación crónica que caracteriza esta enfermedad es un factor muy importante de aterosclerosis y esto va a contribuir al incremento en el riesgo y la mortalidad cardiovascular que ya conocemos. El espectro de la enfermedad cardiovascular en estos pacientes es muy amplio e incluye la aterosclerosis, la falla cardíaca, eventos cerebrovasculares, la enfermedad vascular periférica, la presencia de arritmias, enfermedad valvular, pericarditis, miocarditis, endocarditis y cardiomiopatía. Sin embargo, de las más comunes que tenemos pues son estas tres y es en lo que específicamente nos vamos a basar en esta plática. Hablando específicamente del infarto agudo al miocardio, sabemos que este tiene un incremento del riesgo de 1.5 hasta 2 veces en pacientes con artritis reumatoide comparado con la población general, con un riesgo de recurrencia 1.5 veces mayor en este grupo de pacientes. También, hablando específicamente de stroke y de fibrilación auricular, hay un incremento en el riesgo y la recurrencia de stroke es 40% mayor en pacientes con artritis reumatoide comparado con la población general. Y hablando de la falla cardíaca, existe un incremento en el riesgo de 2 veces comparado con la población general y esta específicamente se asocia con actividad de la enfermedad y con la positividad para factor reumatoide. Entonces, el riesgo de enfermedad cardiovascular en estos pacientes es el doble comparado con la población general y es equivalente a aquel riesgo de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. La mortalidad cardiovascular en estos pacientes va a estar incrementada 50% respecto a la población general y el 50% de las muertes en pacientes con artritis reumatoide es atribuible a enfermedad cardiovascular. En este metaanálisis se evaluaron diversos estudios y se encontró que el riesgo de enfermedad cardiovascular en estos pacientes es 48% veces mayor que en población general. Asimismo, el riesgo de infarto se encuentra incrementado un 68% en estos pacientes y el riesgo de stroke un 41%. Sin embargo, ¿cuál es el origen del involucro cardiovascular en los pacientes con artritis reumatoide? De forma inicial se pensó o se creía que esta era una complicación a largo plazo de la enfermedad de la artritis reumatoide. Sin embargo, ya hay mucha evidencia que señala que el involucro cardiovascular comienza desde estadios preclínicos de la artritis reumatoide. Hay un involucro temprano y esto va a estar dado por la aterosclerosis acelerada y la disfunción endotelial, incluso en pacientes que no tienen factores de riesgo cardiovascular tradicionales. También se sabe que existe un componente genético y aunque diversos estudios nos dicen que los factores de riesgo cardiovascular tradicionales son mayores en este grupo de pacientes, hay otros estudios que reportan una frecuencia similar. Esto puede variar dependiendo de la población que estudiemos y pues también va a estar condicionada por la influencia de la exposición a largo plazo de algunos fármacos como son los glucocorticoides y los AINES. Es importante hacer mención dentro de los factores de riesgo cardiovascular tradicionales. En los pacientes con artritis reumatoide tenemos la paradoja de los lípidos. ¿Qué es esto? En pacientes con una artritis reumatoide preclínica en la cual los niveles de inflamación todavía se encuentran bajos y los niveles de proteínas activas se encuentran bajos, podemos encontrar un incremento en el nivel de lípidos. Sin embargo, conforme la actividad de la enfermedad va incrementando, va a haber un incremento en la proteína C reactiva y esto va a ocasionar una disminución en el nivel de lípidos, principalmente, bueno, dado por la medición del colesterol LDL, y esto se cree que está condicionado por un incremento en el catabolismo del colesterol LDL, dado por diversas citocinas proinflamatorias. Entonces, esto puede ser un factor que puede llegar a confundir un poco al momento de evaluar estos pacientes que tienen alta actividad de la enfermedad y pudiera condicionarnos un riesgo cardiovascular bajo. Lo mismo pasa con la obesidad. En pacientes con artritis reumatoide, la pérdida de peso se asocia o es un predictor de mortalidad y esto va a estar dado principalmente por la reumatoidea, la cual afecta al 20% de los pacientes con artritis reumatoide y en esta va a haber una pérdida de la masa magra con un aumento en los porcentajes de grasa corporal. Entonces, en cuanto a la evaluación de si los factores de riesgo cardiovascular tradicionales son mayores o no en los pacientes con artritis reumatoide, en este estudio que se realizó en nuestro centro se evaluó la prevalencia de estos factores en la población con artritis reumatoide y se encontró una prevalencia de hipertensión de alrededor de un 30%, de dislipidemia de un 27.1% y de diabetes de 12.4%. Esto es una mayor prevalencia que en la población general, pero como ya mencioné, en diversos estudios se han reportado frecuencias similares.
Asimismo, en este metaanálisis se encontró que el riesgo de infarto está significativamente incrementado en el grupo de pacientes con artritis reumatoide, incluso después de ajustarlo a los factores de riesgo cardiovascular tradicionales. Por lo tanto, aquí tenemos que tener en cuenta que hay algo más que está contribuyendo al incremento del riesgo cardiovascular en estos pacientes y que no está dado solamente por los factores de riesgo cardiovascular tradicionales que ya conocemos. En este otro estudio se encontró que 70% de eventos cardiovasculares están dados por una combinación tanto de factores de riesgo cardiovascular tradicionales y características de la artritis reumatoide, y que un 30% solamente se explican por características propias de la enfermedad. Hay diversos factores de riesgo asociados con la enfermedad y que provocan un incremento en el riesgo cardiovascular en estos pacientes, como son una evolución de la enfermedad mayor a 10 años, la presencia de manifestaciones extraarticulares, el género masculino, la positividad para factor reumatoide y anti-CCP de los altos y el pobre control de la enfermedad. Hablando específicamente del control de la enfermedad, se ha demostrado que una baja actividad de la enfermedad reduce el riesgo cardiovascular hasta un 48%. Y por lo tanto, aquí tenemos que hablar un poco cuál es el rol que va a tener la inflamación en el riesgo cardiovascular en estos pacientes. Sabemos que la inflamación va a alterar otros factores de riesgo cardiovascular tradicionales, sin embargo, a nivel vascular propiamente va a ocasionar daño endotelial condicionado por la liberación de citocinas proinflamatorias y el estrés oxidativo, y además va a haber una alteración en los mecanismos de reparación vascular. Propiamente, ya hablando a nivel vascular, la liberación de citocinas proinflamatorias y la migración de algunas células de adhesión celular van a condicionar el inicio, la progresión, la severidad y la estabilización de la placa carotidia y posteriormente el desarrollo de trombosis. Como ya mencioné, estos mecanismos van a estar activados desde estadios muy tempranos de la enfermedad y van a estar condicionados, como ya se mencionó, por daño endotelial, disfunción en los mecanismos y además el efecto sobre otros factores de riesgo cardiovascular tradicionales. Por lo tanto, la inflamación, además de ser un modulador activo de la patogénesis de la enfermedad cardiovascular en estos pacientes, es un importante target o diana terapéutica. El impacto que van a tener algunos de los fármacos que utilizamos en la artritis reumatoide sobre el riesgo cardiovascular también va a ser muy importante. Hablando específicamente de los AINES y los glucocorticoides, sabemos que tienen un efecto deleterio tanto en el metabolismo de la glucosa como de los lípidos y en la presión arterial, y por lo tanto un incremento en el riesgo cardiovascular ya demostrado para estos dos tipos de fármacos. Con el objetivo de demostrar o de probar la teoría de la inflamación en el desarrollo de la aterosclerosis, se realizó este estudio, que es el estudio CANTOS, en el cual se evaluó si el canakinumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la interleucina 1 beta, reduce la tasa de eventos cardiovasculares recurrentes comparado con placebo. Esto en población general, no en pacientes con artritis reumatoide. Y se demostró que dosis de 150 miligramos cada 3 meses reducen de forma significativa la tasa de eventos cardiovasculares recurrentes comparado con placebo. Se intentó reproducir estos mismos resultados utilizando metotrexate a dosis bajas. Sin embargo, nuevamente en población general, el uso de metotrexate a dosis bajas no redujo los niveles de interleucina 1 beta, interleucina 6 y PCR, y tampoco resultó en una disminución de eventos cardiovasculares comparado con placebo. Esto menciono nuevamente, al interpretarlo pues hay que tener en cuenta que son estudios realizados en población general. Ahora bien, la evaluación del riesgo cardiovascular nos va a permitir detectar individuos de alto riesgo que se van a beneficiar de medidas preventivas. Y pues nos vamos a hablar de diversas herramientas. Dentro de las principales, pues son las calculadoras de riesgo cardiovascular, que como ya conocemos, hay muchas calculadoras de riesgo. Sin embargo, no todas toman en cuenta a la artritis reumatoide u otras enfermedades inflamatorias como un factor de riesgo cardiovascular independiente, a excepción de la Q-RISK, que aquí sí se toma en cuenta a la artritis reumatoide como un factor independiente, y la escala de Reynolds toma en cuenta la proteína C reactiva, aquí nuevamente pues haciendo hincapié en el mecanismo fisiopatológico de la inflamación sobre el riesgo cardiovascular. Sin embargo, pues se han hecho muchos esfuerzos para desarrollar calculadoras que nos permitan realizar una evaluación adecuada de estos pacientes. Una de ellas es la Expanded Risk Score in Rheumatoid Arthritis. Esta escala fue específicamente
realizada para pacientes con artritis reumatoide, tomándolo en cuenta como un factor de riesgo cardiovascular independiente. Sin embargo, al compararla con otras calculadoras, no predicen, se ha demostrado que no predicen el riesgo cardiovascular con mayor precisión para la población que con la población general. Y en otro estudio que se comparó esta escala con la ACC-AHA, esta escala subestimó el riesgo de evento cardiovascular y el rendimiento no fue mejor, incluso utilizando el factor de multiplicación que recomienda el EULAR de 1.5, comparado con ACC-AHA, pues no resultó en una mayor predicción de eventos cardiovasculares. Por lo tanto, como podemos observar, pues hay muchas dificultades y hay una subestimación muy importante del riesgo cardiovascular en esta población de alto riesgo. Y esto va a estar dado por una carga inflamatoria crónica que por lo general siempre va a estar elevada. Por lo tanto, en las recomendaciones que realiza el EULAR, esto en el 2016, ellos recomiendan utilizar en las escalas de riesgo cardiovascular que no incluyan a la artritis reumatoide como un factor de riesgo cardiovascular independiente, utilizar un factor de multiplicación. Sin embargo, a pesar de utilizar este factor de multiplicación como una recomendación hecha por el EULAR, pues aún utilizando esto no se predice de forma adecuada el riesgo cardiovascular en estos pacientes. En nuestro centro se realizó este estudio en el que se evaluaron 97 pacientes de 40 a 75 años de edad y se evaluó el riesgo cardiovascular con 7 calculadoras y asimismo se utilizó el ultrasonido carotídeo para la detección de placa y la medición del grosor de la íntima media. Y se encontró que las escalas con mayor sensibilidad para la detección de placa carotídea eran Q-RISK-2 y ACC-AHA del 2013. En este otro estudio también realizado en nuestro centro, se evaluaron 116 pacientes de 40 a 75 años de edad y se realizó el cálculo a través de 6 calculadoras de riesgo utilizando la recomendación del EULAR del factor de multiplicación de 1.5 y se encontró que hay una gran variabilidad entre todas las calculadoras y que no se pueden utilizar de forma indistinta en los pacientes con artritis reumatoide. Por lo tanto, pues debemos de utilizar otras técnicas o valernos de otras técnicas para realizar una evaluación adecuada y una estimación adecuada del riesgo cardiovascular en estos pacientes. Podemos utilizar diversos estudios de imagen como técnicas no invasivas y esto nos va a ayudar a detectar la presencia y la extensión de enfermedad aterosclerótica con el fin de iniciar tratamiento preventivo en aquellos pacientes que así lo requieran. Una de las técnicas de imagen que se pueden utilizar es el angiotaco coronario y este pues nos va a ayudar a excluir enfermedad arterial coronaria en pacientes con riesgo bajo o intermedio y asimismo la localización y morfología de las placas. Otra de las técnicas que podemos utilizar es el score de calcio coronario. Se sabe que un puntaje de 0 tiene un alto valor predictivo negativo para la presencia de enfermedad aterosclerótica coronaria y tanto el calcio score como la presencia de placa carotidia a través del ultrasonido tienen resultados comparables y ambos mejoran la especificidad de la predicción del riesgo cardiovascular y la reclasificación en estos pacientes. Por lo tanto, este se puede considerar en pacientes con riesgo cardiovascular a 10 años de 5 a 10%, este es riesgo intermedio. En las guías actuales, pues se incluye al score de calcio con un puntaje de 100 o más como una indicación para el inicio de estatinas de moderada intensidad. Sin embargo, pues sabemos que pues estas técnicas nos van a detener un poco por el costo, por la disponibilidad y por la exposición al paciente a radiación. Entonces, una de las técnicas que incluso recomienda el EULAR y a la cual nos valemos nosotros en nuestra clínica es el ultrasonido carotídeo, el cual a través de la detección de placa carotidia sabemos que es un marcador equivalente de riesgo de enfermedad coronaria en estos pacientes y pues como ya mencioné tiene otras ventajas, tiene ventajas sobre otras técnicas como la radiación, el costo y la disponibilidad. Actualmente el EULAR en sus guías del 2016 recomienda el screening para la detección de placa aterosclerótica asintomática mediante el uso de ultrasonido carotídeo y recomiendan considerarlo como parte de la evaluación del riesgo cardiovascular en todos los pacientes con artritis reumatoide. En este estudio realizado en nuestro centro, evaluaron 209 pacientes, 103 pacientes con artritis reumatoide versus 106 controles y se detectó placa carotídea bilateral en el 15.5% de los pacientes con artritis reumatoide comparado con 6.6% en controles. Esto es más del doble de prevalencia de placa carotídea en nuestro grupo de pacientes con artritis reumatoide. Como sabemos,
pues las escalas de riesgo cardiovascular no nos van a dar una estimación confiable del riesgo cardiovascular y se ha evaluado la reclasificación del riesgo utilizando ultrasonido carotídeo en estos pacientes. En este estudio se evaluaron 335 pacientes, 201 tenían diagnóstico de artritis reumatoide y se evaluó la reclasificación a través del ultrasonido carotídeo y se estimó que era desde un 35 hasta un 40% de reclasificación en este grupo de pacientes, como lo podemos observar en el caso de la primer paciente que se presentó, en el cual las escalas nos daban un riesgo bajo en todas y ya con el ultrasonido carotídeo se pudo reclasificar a la paciente como riesgo alto y darle las medidas preventivas adecuadas para su caso. Y pues en el caso clínico número 2, en el cual a pesar de que las escalas nos daban un riesgo bajo de enfermedad cardiovascular y utilizando ultrasonido carotídeo no se detectaron alteraciones que pudieran reclasificarlas y finalmente quedó como un riesgo bajo. Entonces el ultrasonido pues nos va a servir para clasificar a esos pacientes y valernos de las medidas preventivas de enfermedad cardiovascular a futuro. Por lo tanto, pues en la clínica lo primero que debemos de realizar es poner atención en cuanto a los factores de riesgo cardiovascular tradicionales y un punto muy importante que mencionan las recomendaciones del EULAR es que el reumatólogo es el principal responsable de efectuar la evaluación del riesgo cardiovascular en estos pacientes con el fin de iniciar medidas preventivas en aquellos pacientes que lo requieren. Y pues por esta necesidad surgen las clínicas de cardiorreuma. La primera clínica surge en Noruega en el 2008, posteriormente en Boston surge la segunda clínica en el 2013 y en ese mismo año en Minnesota surge la tercera clínica. Posteriormente, en el 2014, surge la cuarta clínica, que es la primera clínica en México y en América Latina en nuestro hospital universitario. Y pues de esta clínica han surgido muchos trabajos que han sido publicados en revistas de alto impacto, revistas indexadas, y también se ha tenido colaboración con diversos grupos internacionales, como son el grupo ATTAC, en el que actualmente se está colaborando. Y a raíz de esto también han surgido diversas publicaciones en las cuales nuestro centro ha sido colaborador. Y bueno, este es el algoritmo que utilizamos actualmente en nuestra clínica. Se evalúan pacientes con artritis reumatoide de 40 a 75 años. Como lo mencionan las guías del EULAR, se evalúan los factores de riesgo cardiovascular tradicionales y posteriormente se hace una evaluación anual de estos factores de riesgo. A partir del 2019 se integró a la clínica la evaluación de los pacientes con artritis psoriásica, que como sabemos también tienen un incremento en el riesgo cardiovascular, y de pacientes con lupus eritematoso sistémico a partir del 2020. Como ya mencioné, se hace una evaluación anual de los factores de riesgo cardiovascular tradicionales, se estima el riesgo cardiovascular a través de las calculadoras de riesgo que ya conocemos y en aquellos pacientes con riesgo alto, intermedio y bajo se realiza ultrasonido carotídeo con el fin de evaluar si existe la presencia o no de placa carotídea y posteriormente en aquellos pacientes clasificados por las escalas o reclasificados por medio del ultrasonido en riesgo alto se inicia la profilaxis primaria. Posteriormente se hace una reevaluación con ultrasonido carotídeo a los 5 años, como ya se vio en el segundo caso que se presentó. Actualmente en nuestra clínica contamos con 491 pacientes con artritis reumatoide, 108 pacientes con artritis psoriásica y 58 pacientes con lupus eritematoso sistémico. 94 pacientes cuentan ya con un seguimiento a 5 años y tenemos un grupo control de 238 personas. Y este es el formato que actualmente utilizamos en la clínica, en el que se incluyen pues, los factores de riesgo cardiovascular tradicionales que ya conocemos, somatometría, laboratorios, los datos del ultrasonido carotídeo, datos de ecocardiograma en pacientes en quienes se realiza y posteriormente las calculadoras de riesgo cardiovascular y la clasificación final a la que se llega el paciente con las recomendaciones de acuerdo a si es un riesgo bajo, intermedio o alto. En cuanto al manejo del riesgo cardiovascular, pues como ya mencioné, las recomendaciones del EULAR nos dicen que hay que hacer un screening de los factores de riesgo cardiovascular y poner mucha atención en aquellos que son influenciables por la actividad de la enfermedad, como es el perfil de lípidos.
Hay que iniciar tratamiento preventivo en aquellos pacientes con factores de riesgo identificables y esto va a ser de acuerdo a lo recomendado para la población general. En cuanto al manejo de la hipertensión arterial, las metas van a ser las mismas que para la población general y por lo general se recomienda de primera elección un bloqueador del eje renina-angiotensina-aldosterona o valernos también del uso de calcio antagonistas o diuréticos como primera elección. En cuanto al manejo de lípidos, sabemos que aquellos pacientes que tienen un riesgo bajo o un riesgo estimado menor al 5% de evento cardiovascular a 10 años no tienen indicación de inicio de terapia para disminución de los lípidos. Y por lo general aquí lo que se recomienda como primera elección es el uso de estatinas, siempre teniendo en cuenta pues, los efectos adversos, la edad y la expectativa de vida de los pacientes. Aquí me gustaría mencionar en las guías de Estados Unidos para el manejo de colesterol, se tiene un apartado en el cual se hace mención a aquellos pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria crónica, como es la artritis reumatoide, y ellos recomiendan que en aquellos de 40 a 75 años de edad se inicie terapia con estatinas de moderada o alta intensidad si cumplen con un riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años mayor a 7.5%. Y se recomienda ajustar la terapia de líquidos antes y entre 4 y 12 semanas después de que se inició la terapia modificadora de la enfermedad. Y asimismo recomiendan reevaluar el perfil de lípidos y otros factores de riesgo cardiovascular tradicionales de 2 a 4 meses después de que la condición del paciente o la enfermedad inflamatoria se ha mantenido estable. Y pues bueno, lo que mencionan las guías actuales es más que llegar a una meta de colesterol, es hacer una reducción basado en porcentaje. Y como podemos observar aquí, en aquellos pacientes con riesgo alto o muy alto, el porcentaje de reducción del LDL que se recomienda es igual o mayor al 50%. En cuanto a la diabetes, pues hay una prevalencia incrementada de diabetes en este grupo de pacientes que va a estar condicionada pues por la inactividad y la discapacidad de la enfermedad, por el tratamiento con glucocorticoides y la alta actividad de la enfermedad. Sin embargo, a pesar de esto, hay una alta tasa de subdiagnóstico y es importante mencionar que aquellos pacientes con artritis y con diabetes tipo 2 tienen un incremento del riesgo cardiovascular 2.6 veces mayor comparado con la población general. Y pues las metas van a ser prácticamente las mismas que la población general y el tratamiento de elección de primera elección va a ser de igual forma la metformina, también tomando en cuenta aquellos pacientes que ya tengan enfermedad cardiovascular o riesgo incrementado de enfermedad cardiovascular, el uso de otros fármacos. Asimismo, es importante mencionar los cambios en el estilo de vida, principalmente hacer hincapié en el cese del tabaquismo. Como sabemos, el tabaquismo y la hipertensión tienen el mayor riesgo atribuible de enfermedad cardiovascular en estos pacientes y condiciona un incremento en la actividad y asimismo va a disminuir el efecto de algunos fármacos que utilizamos en estos pacientes. El control de peso, el ejercicio, actividad física y dieta también van a ser muy importantes en la evaluación y en el seguimiento de estos pacientes y esto pues se va a realizar de acuerdo a lo recomendado con la población general. En cuanto al manejo de la artritis reumatoide, siempre seguir la estrategia Treat to Target, hacer un monitoreo estricto de la enfermedad y tener como meta siempre la remisión y pues en otro caso la baja actividad de la enfermedad con el fin de controlar la inflamación y disminuir el riesgo cardiovascular. Sin embargo, a pesar de que se cree que al controlar la inflamación y tener en remisión la enfermedad, vamos a tener una disminución del riesgo cardiovascular. Esto no es así. Se ha demostrado en muchos estudios que a pesar de esto, el riesgo cardiovascular continúa siendo elevado en estos pacientes. Y esto va a estar dado principalmente porque la remisión en la enfermedad va a estar condicionada y va a ser evaluada solamente por el involucro articular. Y otra cosa también es que algunos de los medicamentos utilizados para el control de la enfermedad pues van a tener efectos nocivos a nivel vascular, lo que va a condicionar a un incremento en el riesgo y pues también va a haber impacto en otros factores de riesgo cardiovascular tradicionales también dado por los fármacos utilizados en estos pacientes. Por lo tanto, pues como sabemos, el impacto del manejo de la artritis reumatoide pues va a ser doble, va a tener, algunos fármacos van a tener efectos deleterios o efectos proaterogénicos y algunos efectos antiaterogénicos. Entonces, pues a la hora de tratar a estos pacientes puede haber algún imbalance en cuanto a los efectos proaterogénicos, sin embargo, pues siempre vamos a tener como meta la remisión de la enfermedad.
porque vamos a tener también otros efectos que van a ayudar a limitar esos efectos proaterogénicos que se tienen con algunos fármacos. Y pues como vemos, prácticamente todos los fármacos, a excepción del metotrexate, tienen algunos efectos a nivel cardiovascular que pueden ser deleterios. Sin embargo, pues esto no nos va a condicionar que dejemos de utilizarlo, sino que siempre pues debemos de utilizar, de llegar a la remisión o la baja actividad en estos pacientes. Y pues bueno, estas son las recomendaciones actuales del EULAR. Me gustaría subrayar aquí de forma muy importante que el reumatólogo es el principal responsable de llevar a cabo la evaluación cardiovascular en estos pacientes. Y bueno, pues como conclusiones, sabemos que la principal causa de muerte en el paciente con artritis reumatoide es la enfermedad cardiovascular y como ya se mencionó ahorita, conlleva una disminución en la expectativa de vida que puede ir desde 10 hasta 20 años. Hay que determinar siempre el riesgo cardiovascular en todos los pacientes con artritis reumatoide y vuelvo a subrayar nuevamente aquí, esto va a ser responsabilidad del reumatólogo tratante, siempre ayudado con un equipo multidisciplinario, hacerlo en conjunto con otras especialidades como son cardiología, radiología y en algunos casos endocrinología. Es importante hacer mención que las calculadoras de riesgo cardiovascular tradicionales no son suficientes para evaluar el riesgo cardiovascular en estos pacientes y por lo tanto es indispensable la realización de ultrasonido carotídeo, como ya se menciona también en las recomendaciones del EULAR. Y pues obviamente mantener el control de la enfermedad y tratar los factores de riesgo cardiovascular tradicionales que ya conocemos. Estos son, bueno, parte de los integrantes en un inicio de la clínica de cardiorreuma y las integrantes actuales de la clínica en este momento. Y pues como ya se mencionó hace un momento, me gustaría compartir con ustedes este logro que se tiene, que se tuvo por parte de la clínica en cuanto al premio al mejor trabajo de reumatología en el Congreso Mundial de Psoriasis y Artritis Psoriásica del 2021, presentado por la doctora Natalia Guajardo, y pues que fue evaluado por el comité del Nature Reviews Rheumatology, y pues es un logro muy importante para nuestro centro. Pues muchas gracias. Sí, si fueras tan amable, doctora Gisela, de dejar el QR sí, para que puedan hacer la evaluación los que están en audiencia. Muchas gracias. Adelante, Miguel. Muchas gracias, doctora Mónica. Pues muy agradecidos con esta plática de altísima calidad dada por el grupo que encabeza el doctor Dionisio Galarza, por los residentes doctora Gisela García Arellano y doctor Eduardo Compeán. Aparte, como vemos, mucho de ese trabajo es de producción original con creación de conocimiento nuevo. Y en este momento iniciamos las preguntas y respuestas. El doctor Lucio Ventura, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Levantó la mano Lucio. Lucio, ¿puedes abrir tu micrófono? O si alguien gusta escribir su pregunta. Aquí tenemos varias preguntas. El doctor Mario Pérez Cristóbal, felicidades por la sesión. Y tiene una pregunta, que es, ¿cuál de las herramientas que se utilizan para medir el riesgo cardiovascular recomiendan utilizar? Porque veo que utilizan varias escalas al mismo tiempo. Bueno, a mí me gustaría, aparte de empezar felicitando a la doctora Gisela García y al doctor Eduardo Compeán, señalar que esa es una pregunta muy reiterativa. ¿Cuál es la mejor herramienta? Nos damos cuenta que todas las calculadoras tienen sus insuficiencias al momento de la predicción y que quizás el mensaje más importante que queremos dejar es que con independencia de la herramienta utilizada, con plena conciencia de que algunos van a subevaluar, mayormente de las disponibles van a subevaluar y alguna de ellas va a sobreestimar el riesgo cardiovascular. Lo más importante es que tengamos claridad respecto
la importancia del control de los factores de riesgo tradicional cardiovascular, de buscarlos, evaluarlos sistemáticamente, porque de ellos, de los factores de riesgo tradicional cardiovascular habituales que conocemos, diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia, etcétera, tiene un peso específico de 50% del exceso de mortalidad. Más o menos un 30% depende de factores que dependen de la propia artritis reumatoide. Podemos utilizar cualquiera de las escalas. Yo no considero que haya una superior a otras. Aún las más recientemente incorporadas y las que incluyen a la artritis reumatoide, como Q-RIS de los ingleses, como la escala de Solomon, de Expanded Risk Score, sabemos que no lo van a hacer con toda precisión. Lo principal es controlar bien la enfermedad, punto número 1. Punto número 2, evaluar integralmente al paciente de manera sistemática en todos los factores de riesgo tradicional cardiovasculares. Tercero, el empleo juicioso de los fármacos y en particular con todo conocimiento de que los glucocorticoides tienen un potencial aterogénico muy elevado al margen de los AINES, pero yo subrayaría por la alta frecuencia de uso de los glucocorticoides, tratar de usarlos los periodos más cortos, las dosis más pequeñas, menos de 5 miligramos al día, y con toda seguridad, como ya ha quedado demostrado en los últimos 5 años, las escalas no son suficientes. Nosotros estamos impulsando una corriente muy fuerte de utilizar ultrasonido carotidio, reconocido por la FDA desde el 2004 como un marcador subrogado de aterosclerosis coronaria y que sabemos que nos cambia el panorama completamente, como fue ilustrado en la presentación de los casos. En apariencia, casos catalogados por escalas tradicionales, como calculadas tradicionales, como de bajo riesgo, hacemos ultrasonido y nos llevamos sorpresas. Entonces, yo considero que cada vez más debe impulsarse la realización de un estudio sencillo, barato, accesible, no invasivo, que tiene la desventaja, claro, de ser operador dependiente, de lo como es el ultrasonido carotidio, pero que deberíamos ya pensar, sobre todo cuando tengamos pacientes con factores de mal pronóstico de la enfermedad, de la artritis reumatoide, que sean seropositivos, que tengan una enfermedad de larga evolución, de más de 5, de más de 10 años, no sé, aquellos pacientes que tengan erosiones, etcétera, pues dosis altas de esteroides, acumuladas de esteroides, pues pensar en realizar sin, digamos, meditarlo demasiado un ultrasonido, porque de eso va a depender la implementación de medidas de prevención y medidas terapéuticas. Y si nos volvemos al principio de mi introducción de las interrogantes, de si era posible modificar este estatus donde se siguen muriendo los pacientes prematuramente, 10 años antes que la población general, de causas que son absolutamente prevenibles. Hoy día la noción que tenemos, como nos ha hecho saber la doctora Cindy Crowson, que participa en la Mayo Clinic todavía, cofundadora de la clínica, de la Mayo Clinic, junto con Sherin Gabriel, donde ella nos dice, estamos dando la batalla, pero no estamos ganando la guerra todavía en este gran tema. Entonces, más allá de recomendar una u otra o descalificar una u otra, lo importante es tener la conciencia de la importancia de este problema y abordarlo de forma sistemática, protocolizada en nuestros pacientes con artritis reumatoide. Reitero, la analogía primaria, o sea, vamos a ver un paciente con escleroderma y automáticamente vamos a pensar en realizar un TAC de tórax de alta resolución, vamos a pensar en realizar pruebas de función pulmonar, tenemos un paciente con lupus, vamos a pensar en medir proteinuria de 24 horas. Así debemos de pensar en un paciente con artritis reumatoide, que hay que evaluar la estructura y la función cardiovascular, porque la inflamación afecta al corazón, no solamente afecta a las articulaciones, afecta al corazón y afecta a las arterias. Y por eso todo lo que ya ha sido expuesto de manera bastante clara. Es lo que yo diría al respecto. Muy amable, doctor Galarza. Muchas gracias.
Doctor Lucio Ventura Ríos tiene una pregunta. Sí, felicitarles por la presentación y recordar la importancia que tiene la patología cardiovascular en nuestros pacientes con artritis reumatoide. Y sin embargo, en nuestra práctica cotidiana yo creo que es muy difícil a veces solicitar un ultrasonido carotídeo a nuestros pacientes, dado que son de escasos recursos y a veces incluso para modificar el tratamiento con fármacos sintéticos, pues es muy complicado. Sin embargo, yo creo que el hecho de tratar bien a nuestros pacientes con artritis reumatoide y tratar de lograr la remisión es algo fundamental. El problema que tenemos es que estamos usando escalas clínicas de medición de actividad que creo que no reflejan la realidad, como es DAS28, ya sea con PCR o con BCG. La verdad es que no son tan, es decir, no miden lo que tendrían que medir. Es mejor SEDAI. Y aún así, todavía quedan dudas, dado que cuando se ha comparado con resonancia magnética, pues no detectan cierto grupo de pacientes que siguen con sinovitis activa y que eso podría, con sinovitis subclínica, y que eso podría justificar el hecho de que cuando clínicamente están en remisión, siguen teniendo un riesgo cardiovascular alto. Entonces, yo creo que lo que tenemos los reumatólogos, la gran mayoría en nuestra práctica cotidiana, es evaluar bien a nuestros pacientes y tratar de lograr una remisión o una baja actividad. Dado que se nos escapan de las manos muchas otras cosas que podríamos hacer para reducir el riesgo cardiovascular. Sí, agradezco al doctor Lucio Ventura su intervención y me parece muy atinada y comparto plenamente sus conceptos, señaladamente porque efectivamente, a pesar de emplear índices compuestos como DAS28 o STAI, sabemos bien que estas herramientas no dejan de tener también sus propias insuficiencias y un cierto grado todavía de subjetividad, que hace que evidentemente no pueda haber una correlación tan precisa como con un estudio de imagen, como pudiera ser una resonancia, que obviamente está fuera de la realidad mexicana, lamentablemente. Y por otro lado, es muy importante puntualizar de que la medición y la correlación con patología cardiovascular, la medición de la actividad, es en un tiempo determinado, pero este no es un estatus que permanezca siempre constante. Sabemos que muchos pacientes tienen flares recurrentes y hay estudios como los de la propia Mayo Clinic que han encontrado que por cada flare, por cada estado de crisis inflamatoria articular en un paciente con AR se puede incrementar hasta un 7% el riesgo cardiovascular. Entonces, definitivamente yo coincido con esa opinión, pero a la vez es lo que tenemos. Entonces, el mensaje es muy claro. Tratar de mantener ese estado de remisión o de baja actividad lo más constantemente posible. De ahí la importancia de un monitoreo estricto y frecuente, admitiendo las dificultades que eso implica en la práctica clínica, absolutamente. Gracias, doctor Galarza. Tenemos una pregunta de la doctora Alejandra Ramos. Felicidades por la ponencia. No me quedó claro por qué se clasificó como riesgo cardiovascular bajo a la paciente del caso 2 antes del seguimiento a los 5 años. Gracias. Sí, no sé si Eduardo quiera comentar al respecto. Sí, claro que sí, doctor. Buenas noches, doctora Alejandra Ramos. Sí, la paciente se le hizo la evaluación tanto con el cálculo del riesgo cardiovascular con las calculadoras. Para todas clasificaba como un riesgo cardiovascular bajo. En el ultrasonido carotídeo, la paciente sí tenía una hiperplasia de la íntima menor a 0.9 milímetros en una y de 0.7 en la otra. Cuando es un grosor, se reclasifican cuando es un grosor arriba del 1.5 milímetros. Entonces, eso no nos da la pauta de reclasificar a la paciente.
por lo que el riesgo cardiovascular sería bajo en ella, con una revaloración anual del riesgo cardiovascular y con una revaloración de riesgo radiográfico por ultrasonido a los 5 años, o a menos que se agregue algún otro riesgo de factor cardiovascular clásico, se reclasificaría a la paciente, pero aquí las medidas eran lo que se comentó: estilo de vida saludable, dieta, ejercicio, evitar el tabaquismo, y pues con ello la paciente pudo, de hecho, el grosor de la íntima en el control llegar en un grosor normal. Entonces, y con, claro, el control de la actividad de la enfermedad, la paciente persistía en un riesgo cardiovascular bajo. Gracias, doctor Eduardo. Continuamos con una pregunta del doctor Uriel Galicia y ahorita continuamos con el doctor Leonel Daza. Del doctor Uriel Galicia: la edad para empezar con estimaciones de riesgo cardiovascular sería igual que en la población general a partir de los 40 años, ya que la edad confiere igual un peso. Sí, definitivamente nuestra corte incluye este grupo etario de 40 a 75 años. Así es. Gracias, doctor Galarza. El doctor Leonel Daza levantó la mano. Si gusta abrir su micrófono, doctor, y después vamos con el doctor Mario Pérez Cristóbal. Sí, buenas noches. Un placer estar en estas reuniones para intercambiar estos comentarios. Miren, mi primer comentario es que desde los años 80 y 90, muchos de los muchachos son más jóvenes, pero nosotros hablábamos alguna ocasión de las estadísticas que tenían los canadienses y americanos, que veíamos que aumentaba la morbilidad cardiovascular y era una causa de muerte evidente. Estoy hablando de los 90, pues, y muchos de ellos nos quedamos con esas curvas. Después, en el 2004, ya vimos con Inmaculada de Rincón, nosotros mismos en 2007, publicamos el grosor íntima media, veíamos la actividad más severa a veces en algunos pacientes, y veíamos esas placas ya de aterosclerosis. Después, con el uso de los biológicos en los 94, 2000, uno de los detalles que pasaba aparentemente era que elevábamos triglicéridos y algunos decían si era real o no. Eso ya no lo seguimos, pero bueno, era un contexto. Entonces, esto ya tenemos muchos años hablando de alteraciones cardiovasculares. Me parece interesante que ahora lo estemos retomando como clínicas y seguimientos para tratamientos. Entonces, ahí sí quisiera la opinión del doctor Galarza en el sentido 1. Es evidente que necesitamos tener control temprano de la artritis reumatoide, pero también tenemos que tener control de las comorbilidades, que eso es en este contexto que nos aumente el problema cardiovascular. Y la otra, en este sentido de estos seguimientos que han realizado, podríamos hablar de un paciente en etapa media o inicial, en que no hay control de la actividad, en que podamos ahora tener un tratamiento preventivo, aun cuando no tengamos comorbilidades en estos pacientes. Esa es la pregunta. Gracias, buenas noches. Sí, buenas noches, gracias. Sí, estamos bastante familiarizados con los trabajos del doctor Agustín Escalante y la doctora Inmaculada del Rincón. Yo mismo me formé en ese centro en los 80s, después llegaron ellos en los 90s y el estudio Órale, la corte Órale, seguramente es a la que usted se refiere, de el uso de ultrasonido carotidio para caracterizar aterosclerosis temprana, prematura, acelerada en población con artritis reumatoidea. Indudablemente que nosotros tenemos una enorme oportunidad de aprender de las otras especialidades, como cardio, como endocrino, señaladamente en el sentido de, así como ellos han trabajado a través del tiempo con metas concretas, numéricas. De ahí extraímos nosotros la necesidad de la clinimetría con índices compuestos, como atinadamente lo señaló Joseph Smolen desde hace ya muchísimos años, donde decía, no podemos concebir el manejo de un paciente con diabetes mellitus sin tener medición de hemoglobina glicosilada. Y esto, la propia Angrid Sem, la fundadora de la primera clínica en el mundo de cardiorreuma en Oslo, Noruega, lo ha enfatizado en una publicación del año pasado en una revista europea de cardiología, donde es muy importante que tengamos nosotros en los pacientes ya con
factores de riesgo tradicional cardiovasculares, un control estricto basado en metas. Si es un paciente hipertenso, su presión arterial máximo 120, 130, 80. Si es diabético, la hemoglobina glicosilada debe estar debajo del 6%. Si es un paciente con colesterol elevado, bueno, esto ha ido migrando y cada vez los criterios son más estrictos y era primero menos de 100 y luego menos de 85 y ahora menos de 75. Lo importante es hacerlo en forma numérica. Y en el paciente que nos presenta la mejor oportunidad es justamente el que usted plantea, el que aún no tiene comorbilidades cardiovasculares. En ese sentido, ahí el quiz del asunto es el control estricto de la actividad inflamatoria. Porque reitero, o sea, las citocinas inflamatorias no nada más van a tener su efecto en las articulaciones, es un efecto sistémico absolutamente que lo podemos evidenciar de muchas maneras, como la misma caquexia reumática que va obviamente en desaparición, era un fenómeno que se veía mucho más en los años 70 y 80, hoy se ve con menos frecuencia, pero el corazón inundado de citocina literalmente y los vasos inundados de citocinas se van a inflamar. Entonces, entre más pronto logremos nosotros, digamos, minimizar la inflamación a pesar de los resultados del estudio CIRT. Recuerden que el estudio CIRT, el de Metrotexate, si lo revisan de nueva cuenta, pues obviamente, como ya se dijo, fue en población general. Y ahí pues hay varias interpretaciones de por qué no se tuvo ese éxito, como si se había tenido desde la demostración original de Ernest Chung, primero en el Lancet en el 2001, donde era un estudio retrospectivo, pero otros estudios prospectivos lo han corroborado, que el uso de MTX reduce la morbilidad y la mortalidad cardiovascular. Entonces, el uso de fármacos a la suficiente dosis, con la suficiente intensidad, claramente representa la mejor oportunidad para también reducir la morbimortalidad cardiovascular y probablemente, en forma eventual, alargar los años de vida saludables de estos pacientes. Gracias al doctor Daza. Gracias, doctor Galarza. Tenemos una pregunta del doctor Mario Pérez Cristóbal. ¿Qué opinan de los índices HOMA y QUIC en la evaluación del riesgo cardiovascular en los pacientes con artritis reumatoide? Sí, la doctora Gisela García si quiere responder esa pregunta. Sí, doctor. Pues bueno, tal como ya se había mencionado, estos pacientes, aunque si bien tienen un incremento en los factores de riesgo cardiovascular como tradicionales como la diabetes o la resistencia a la insulina, tal vez podrían ser de utilidad, pues tal como en la población general. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta que además de los factores de riesgo cardiovascular que ya conocemos, los tradicionales, estos pacientes, como ya acaba de mencionar el doctor, por la carga inflamatoria que tienen, hay otros mecanismos que actúan sobre el riesgo cardiovascular incrementado en estos pacientes. Entonces, pues yo creo que pudieran ser utilizados tal como en la población general. Sin embargo, ya para hacer un cálculo preciso del riesgo cardiovascular en estos pacientes, yo creo que definitivamente deberíamos valernos tal como lo dicen las recomendaciones en estudio de imagen como el ultrasonido y en la reevaluación de los factores de riesgo de forma anual. Muchas gracias, doctora Gisela. Cedo la palabra a la doctora Mónica Vázquez del Mercado. Muchas gracias. Bueno, pues con esto concluimos y no sin antes, evidentemente, expresar a nombre del Consejo Mexicano de Reumatología el enorme placer y el honor de haberlo tenido con nosotros, doctor Dionisio Galarza. Al contrario. Todo el trabajo que está haciendo, poniendo siempre en alto el nombre de México a nivel nacional e internacional. Y bueno, ha sido una noche muy especial. Agradecemos muchísimo, doctor Miguel, le agradezco mucho su coordinación. A los residentes que participaron, les agradecemos muchísimo su extraordinaria presentación y obviamente al doctor Dionisio, un placer tenerlo con nosotros esta noche. No, un privilegio, un honor y gracias por la oportunidad de estar con ustedes esta noche, doctora Vázquez del Mercado, y felicidades por esa iniciativa. La seguiremos apoyando. Muchas gracias, doctor. Pues buenas noches a todos y pues nos despedimos para la próxima. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches.